El sol cae a plomo sobre las colinas calcáreas del desierto de Judea, un paisaje implacable donde el viento levanta remolinos de polvo y la vista se pierde entre barrancos profundos y rocas escarpadas. A simple vista, es un lugar inhóspito, vacío de vida, un mar de arena y piedra que parece extenderse hasta el infinito. Sin embargo, en medio de este escenario de aparente desolación, una figura solitaria avanza con paso firme. Lleva un manto curtido por la intemperie, unas sandalias desgastadas por los kilómetros de marcha, y en sus manos una vara y un cayado. Detrás de él un rebaño de ovejas lo sigue con una confianza casi ciega, moviéndose al unísono, guiadas únicamente por el sonido de su voz. Este es el mundo en el que nació uno de los poemas más bellos, profundos y universales de toda la historia humana, el Salmo 23. Para comprender verdaderamente la magnitud de estas palabras, debemos despojarnos por un momento de nuestras ciudades modernas, de nuestro ruido constante, de nuestras pantallas luminosas y de la prisa que domina nuestros días. Debemos viajar en el tiempo y en el espíritu hacia ese Medio Oriente antiguo, áspero y exigente, donde la supervivencia diaria no era un hecho garantizado, sino una victoria que se ganaba paso a paso. En aquel tiempo la figura del pastor no tenía nada de la visión romántica e idílica que muchas veces hemos construido en el arte o en las tarjetas de felicitación. Ser pastor no era sentarse a tocar la flauta bajo un árbol frondoso. Era un oficio duro, sucio, peligroso y agotador. El pastor dormía a la intemperie, soportando el frío cortante de la madrugada del desierto y el calor asfixiante del mediodía. Su cuerpo llevaba las cicatrices de las zarzas y, muy a menudo, de los enfrentamientos a muerte con leones, osos o ladrones que acechaban en la oscuridad para diezmar el rebaño. Es precisamente desde la experiencia de esta vida áspera y real que un hombre, tradicionalmente identificado como David, alza la mirada al cielo y pronuncia una afirmación que desafía toda la lógica de su tiempo. En las culturas de la antigüedad, los dioses eran concebidos como entidades distantes, caprichosas, aterradoras, que habitaban en las alturas inalcanzables y a las que había que apaciguar con sacrificios constantes. Se les imaginaba como reyes déspotas, como guerreros implacables o como fuerzas cósmicas indiferentes al sufrimiento de los mortales. Pero el autor de este salmo rompe con esa lejanía cósmica y pronuncia una frase de una intimidad sobrecogedora. El Señor es mi pastor. No dice que Dios es un pastor universal en abstracto, ni el pastor de las naciones, aunque lo sea. Utiliza un pronombre posesivo que lo cambia todo. Mí. Esa sola palabra reduce la distancia infinita entre el creador del universo y una criatura vulnerable, estableciendo un vínculo de pertenencia, de afecto y de responsabilidad mutua. Al declarar que el Señor es su pastor, el salmista está asumiendo voluntariamente la posición de la oveja. Y esto, si lo analizamos con honestidad, supone un golpe profundo a nuestro orgullo humano. A lo largo de los siglos hemos construido civilizaciones enteras sobre la base de nuestra supuesta autosuficiencia. Nos gusta pensar que tenemos el control absoluto de nuestras vidas, que somos los capitanes de nuestro destino, que nuestra inteligencia, nuestra tecnología, nuestras cuentas bancarias o nuestros títulos académicos nos garantizan la seguridad. Sin embargo, la oveja es uno de los animales más indefensos de la creación. No tiene garras afiladas para defenderse, no tiene una gran velocidad para huir de sus depredadores. Su vista es limitada y carece del sentido de orientación necesario para volver a casa si se pierde. Abandonada a su suerte en el desierto, una oveja está condenada. Al identificarse de esta manera, el salmista nos invita a reconocer nuestra propia vulnerabilidad existencial. Nos recuerda que, a pesar de todas nuestras defensas modernas, seguimos siendo frágiles frente a la enfermedad, frente a la pérdida de un ser querido, frente a la incertidumbre del futuro o frente a los misterios
de nuestra propia mente. De esta aceptación de la propia fragilidad nace, paradójicamente, la declaración de seguridad más grande que un ser humano puede pronunciar. Nada me falta. Esta breve afirmación es, quizás, el antídoto más poderoso contra el veneno de nuestra época contemporánea. Vivimos inmersos en una cultura que se alimenta sistemáticamente de nuestra insatisfacción. Día tras día, recibimos miles de mensajes diseñados meticulosamente para convencernos de que nos falta algo para ser felices. El teléfono de última generación, el cuerpo perfecto, el viaje exótico, el reconocimiento público, el ascenso laboral. Se nos ha enseñado a medir nuestra vida por lo que aún no tenemos, generando una ansiedad crónica, un hambre espiritual que ninguna acumulación material logra saciar. Y sin embargo, en medio del polvo y la escasez del desierto, el salmista encuentra la plenitud absoluta. Nada me falta no significa que no haya dolor, que no haya hambre física en ocasiones o que no haya desafíos. Significa que en la presencia y el cuidado del pastor, el alma encuentra todo el sustento, toda la identidad y toda la paz que verdaderamente necesita para existir. Es el abandono total de la ansiedad en las manos de aquel que provee. Esta provisión se manifiesta de una manera muy particular, adaptada a la naturaleza de quien es cuidado. En verdes pastos me hace descansar. Continúa el poema. Si imaginamos las praderas de Europa o de América, podríamos visualizar interminables campos de hierba verde y abundante. Pero en el contexto geográfico de Judea, los verdes pastos rara vez son praderas inmensas. Son más bien pequeños brotes verdes que nacen entre las rocas después de la lluvia nocturna. El pastor beduino debe guiar a sus ovejas lentamente, buscando estas pequeñas manchas de vida, avanzando de un parche verde al siguiente. Esta imagen es profundamente reveladora sobre cómo actúa la gracia en nuestras vidas. Rara vez recibimos provisiones espirituales o respuestas completas para los próximos 10 años de nuestra existencia. El cuidado divino, a menudo, se manifiesta como ese rocío en el desierto, dándonos exactamente la fuerza, la luz y la esperanza necesarias para el día de hoy, para el paso que tenemos que dar en este momento preciso. Nos enseña a vivir en el presente, descansando en la certeza de que el mismo pastor que nos guió hasta el pequeño pasto de hoy, sabrá dónde encontrar el alimento para el día de mañana. El descanso que ofrece el pastor no es solo físico, es profundamente psicológico y espiritual. La naturaleza de las ovejas nos da otra clave fascinante. Una oveja no puede acostarse a descansar si siente miedo, si hay tensiones en el rebaño, si los insectos la atormentan o si tiene hambre. Para que una oveja se tumbe sobre la hierba, necesita estar completamente libre de temor y de fricciones. Cuando el texto dice «me hace descansar», revela una intervención divina que pacifica el entorno interno y externo. Es una invitación a detener nuestra carrera enloquecida, a apagar el ruido de nuestras preocupaciones y a permitirnos la gracia de la quietud. En un mundo que glorifica el agotamiento y confunde el exceso de ocupación con el valor personal, el mandato de descansar en esos pastos preparados por Dios se convierte en un acto de resistencia espiritual, en una sanación profunda para nuestras mentes sobrecargadas de información y de miedos anticipados. Inmediatamente después el salmista nos lleva hacia el agua. Junto a aguas de reposo me pastoreará. De nuevo, el conocimiento de las costumbres pastoriles ilumina el texto de una manera hermosa. Las ovejas son animales asustadizos y tienen un terror instintivo a las aguas rápidas o turbulentas. Saben que su espeso abrigo de lana, si se empapa en una corriente rápida, absorberá el agua como una esponja pesada y las arrastrará hacia el fondo, ahogándolas. Por más sedienta que esté, una oveja nunca beberá de un río ruidoso. El buen pastor, sabiendo esto, no arrastra al animal hacia la corriente, sino que dedica horas de su tiempo a buscar un estanque tranquilo,
o incluso construye una pequeña represa con rocas para calmar el flujo del arroyo, creando una piscina inmóvil donde la oveja puede acercarse sin temor, bajar la cabeza y beber en paz. Esta imagen refleja una ternura y una comprensión absoluta de la psique humana por parte de Dios. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos encontramos frente a circunstancias que rugen como un río desbordado? El pánico ante un diagnóstico médico, la angustia de un problema financiero que amenaza con arrastrarnos, el dolor sordo de la soledad que fluye rápidamente llevándose nuestra esperanza. Frente a esos torrentes, nuestro instinto es retroceder, paralizarnos por el miedo a hundirnos en la desesperación. Pero el pastor no nos abandona frente a las aguas peligrosas, ni nos exige que bebamos del caos. Con paciencia infinita, Él interviene en nuestro entorno, aquietando las circunstancias o, más frecuentemente, aquietando nuestro espíritu frente a ellas, construyendo en nuestro interior un espacio de silencio, un remanso de gracia, donde podemos beber de su presencia sin ser arrastrados por la corriente de la angustia. Él sabe lo que nos asusta, comprende nuestras debilidades y adapta su consuelo a la medida exacta de nuestra fragilidad. Es entonces cuando el salmista pronuncia una de las frases más consoladoras de toda la Biblia: confortará mi alma. En el idioma original hebreo, la palabra utilizada a menudo se traduce como restaurar o hacer volver el alma. La idea no es simplemente dar un poco de aliento o una palmada en la espalda. Es literalmente devolver la vida a quien la estaba perdiendo, restaurar lo que estaba roto, traer de vuelta a la oveja que se había alejado peligrosamente o que había quedado atrapada en una grieta. El alma humana, sometida a las fricciones constantes del vivir, a las traiciones, a los fracasos propios y ajenos, a las pérdidas irrevocables, se va desgastando, perdiendo su forma original, volviéndose pesada, sombría, incapaz de ver la luz. Restaurar el alma es un milagro silencioso e invisible que ocurre en lo más profundo de nuestro ser, cuando de repente, después de una temporada de llanto, sentimos que la carga se aligera, que una nueva mañana despunta en nuestro interior, devolviéndonos la capacidad de amar, de confiar y de caminar un paso más. Con el alma restaurada, el viaje continúa, pero no por cualquier lugar. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En el desierto escarpado no hay carreteras pavimentadas ni señales que indiquen la dirección correcta. Existen infinitos senderos trazados por el viento o por animales salvajes, pero la gran mayoría de ellos no llevan a ninguna parte. Son caminos engañosos que terminan en acantilados mortales o en cañones cerrados y estériles. La oveja no tiene la capacidad de distinguir el camino correcto del camino fatal. Solo puede seguir al pastor. Las sendas de justicia no son simplemente conceptos abstractos sobre el bien y el mal. Son caminos reales, seguros, las rutas correctas que conducen al refugio, al agua y a la vida. A lo largo de nuestros años, nos encontramos constantemente en encrucijadas, dudando sobre qué decisión tomar frente a dilemas profesionales, familiares o morales. Voces a nuestro alrededor gritan prometiendo el éxito rápido, el atajo fácil, el sendero brillante que en última instancia termina desgarrando nuestra integridad. Caminar por las sendas de justicia implica rendir nuestra voluntad, silenciar el orgullo de querer inventar nuestro propio camino y confiar ciegamente en que el diseño del pastor, aunque a veces exija sacrificio, renuncia o pasar por terrenos rocosos, es el único que verdaderamente nos protege de precipicios irreparables. Y lo hace por amor de su nombre, lo cual significa que su guía no depende de nuestros méritos, de lo buenos que seamos, o de la perfección de nuestro comportamiento, sino de quién es Él. Su naturaleza es la fidelidad absoluta, y su reputación divina está comprometida irrevocablemente en llevarnos a salvo a casa, protegiéndonos incluso de nosotros mismos.
No olvides dejar tu like, suscribirte al canal para estar al pendiente de los próximos videos. Hasta luego y que tenga un hermoso día.